Me llamo B994. No tengo otro nombre registrado. Si tal vez en algún momento lo tuve, eso tuvo que haber sido antes del nuevo orden total germánico. Aquí, el alternauta Versaín. Emitiendo un pulso para todos los alternautas que me escuchan desde algún rincón del universo. Esto que están por oír no debería haber cruzado el umbral, pero lo hizo. Aún así, nos recuerda que no todas las realidades siguen las mismas reglas. Si esta señal llegó hasta ti, significa que ya no estás en tu línea original. Para mantener abierta la transmisión, deja tu registro de frecuencia calificando con 5 estrellas y suscribiéndote. Esto ayudará a que más alternautas puedan interceptar esta señal. Y si quieres acceder a los archivos perdidos, entra a nuestro portal con información clasificada en universosalterados.com. Allí seguiremos decodificando fragmentos de otras realidades. Esto es Universos Alterados. Señal interceptada. Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Parte 1. Me llamo B994. Trabajo en el subsuelo de lo que antes fue Washington, en los territorios del extinto Estados Unidos de América. Desde la fundación del nuevo orden total germánico, esta zona fue reclasificada como New Capital. Actualmente es la capital administrativa del Reich Global, esto para el hemisferio occidental. Mi estación está localizada en el nivel subterráneo 7 del búnker 88. Está bajo una estructura de hierro blanco sin ventanas, diseñada para inhibir la percepción del tiempo externo. No se nos permite saber si es de día o de noche. En realidad, creo que no lo necesitamos, o al menos me parece que hablo por mí al decir esto. Actualmente soy agente de coherencia histórica en el Departamento de Seguridad Temporal. Mi departamento es el encargado de detectar, analizar y eliminar líneas temporales divergentes. Aquellas líneas que contienen desviaciones narrativas ideológicas o también genéticas en algunos casos. Estas líneas que amenacen la estabilidad del Reich Global. Manejamos tecnología cuya tarea es anticipar desviaciones probabilísticas antes de que puedan manifestarse en el tejido histórico real. En otras palabras, simulamos realidades y anticipamos eventos que puedan afectar nuestra estabilidad. Adicionalmente al mío, existen 2 departamentos más. El Departamento de Excelencia Genética, que es el responsable de la selección y optimización de los linajes humanos permitidos. Ellos deciden quién nace, con qué atributos y para qué función existirá cada individuo dentro del orden imperial. Y también déjame decirte que está el Departamento de Regulación Sensorial Cognitiva, que se encarga de supervisar el comportamiento emocional, la estructura mental y la estabilidad perceptual de la población. Esto lo hacen mediante sistemas como el NeuroNets. Estos 3 departamentos conforman el Ministerio de la Pureza Imperial, la entidad suprema del nuevo orden encargada de preservar la perfección del tiempo, de la sangre y del pensamiento. Regresando a mi trabajo, mi función concreta es operar el dispositivo llamado versionador cuántico. El versionador cuántico genera miles de proyecciones de líneas temporales alternativas.
Algunas son creadas por algoritmos predictivos. Otras son más como mezclas residuales de proyecciones eliminadas. Y algunas otras son generadas por procesos espontáneos. Hay veces que se nos permite experimentar ajustando parámetros a nuestro criterio. Es parte de el honor de servirle al Rice Global. Una vez que una proyección es generada, la comparamos con el modelo central de pureza histórica del Reich. Si la proyección contiene elementos contradictorios con el dogma del nuevo orden, como mezclas genéticas no aprobadas, desvíos ideológicos, permisividad emocional o cualquier forma de pluralismo cultural no alineado, esa línea es marcada como inestable. Después de esto, se extraen los patrones o factores de desestabilización y se le pasan al departamento de excelencia genética o al de regulación sensorial cognitiva, según sea la naturaleza del caso. Al final de este flujo, ellos se encargan de aplicar las correcciones correspondientes sobre la población. Y así evitamos desestabilizaciones sociales que pongan en riesgo el imperio y el gran legado de nuestro gran Führer. Mi tarea no es imaginar futuros, o al menos no siempre. Mi tarea es ayudar a limpiar el pasado que nunca fue para evitar el futuro que nunca debe ser. Llevo 31 años haciendo esto. Y en este tiempo he purgado más de 90,000 líneas divergentes. La mayoría colapsan antes de alcanzar siquiera el año 2000, pero hay algunas que sobreviven hasta la segunda mitad del siglo XXI. Esto lo hacen sin estructura coherente sólida, por supuesto. Ninguna en todo este tiempo me había afectado. Hasta hace 12 días. Desde entonces me siento raro, tengo interrupciones del sueño y en mi mente aparecen secuencias no proyectadas. Siempre hay una letra e imágenes borrosas y veo números sin sentido. Hay un rostro que no puedo identificar, pero siento que me recuerda a mí mismo. El sistema no ha detectado contaminación emocional, por lo que tampoco es necesario que se activen los inhibidores de pensamiento. Aparentemente todo sigue en orden. Pero yo sé que algo se ha filtrado. No sé si fue por accidente o si hay alguien o algo que lo dejó allí para que yo lo encontrara. El versionador cuántico no fue creado para explorar, no, esa no fue su misión principal. Su objetivo es buscar probabilidades de lo posible solo para destruir lo indeseable. Cada bifurcación proyectada existe solo el tiempo suficiente para ser clasificada, evaluada y purgada. La estructura del versionador se basa en una red de procesadores cuánticos de arquitectura modular, rodeados por microchips de silicio autorregenerativo. Está diseñado para ejecutar millones de líneas temporales divergentes de forma simultánea, proyectándose sin perder continuidad y sin fallar en la lógica. Imagina que funciona como un sistema nervioso artificial, pero que no tiene conciencia. Lo alimentamos con datos, con fragmentos de secuencias genéticas fuera del estándar imperial. También le inyectamos patrones ideológicos que muestran fluctuaciones peligrosas y residuos culturales que, en todos los escenarios, se atreven a contradecir el dogma del nuevo orden. Con esa información, el sistema construye simulaciones completas de cambios sociales en mundos que potencialmente están alterados. Luego de esto, las reproduce en tiempo comprimido, evalúa cada desvío y decide si esa línea merece seguir existiendo. Cada nueva línea pasa por 3 filtros de validación. El primero es el filtro genético, que verifica si la pureza racial se mantiene como principio evolutivo. Luego, el filtro ideológico, que para mí es el más importante, ya que valida la jerarquía funcional.
Se pregunta si esta jerarquía sigue intacta o si se han introducido nuevos conceptos de igualdad, pluralismo o libertad de pensamiento o cualquier otra cosa promiscua que perpetúe y penetre la mentalidad colectiva. Y por último, se encuentra el filtro emocional, que valida si el principio de dominio sigue siendo la lógica o si ha comenzado a dominar el sentimiento. Para que te des una idea, cada filtro recorre de forma recursiva y en paralelo la línea. Luego hace clasificaciones multiheurísticas acerca del relato. Por ejemplo, si en esa línea la narrativa gira en torno al orden y al conocimiento, o si fue corrompida y controlada por impulsos como el arte, el deseo o la nostalgia. Al final, si una línea se clasifica como emocional, por ejemplo, es considerada inestable y se borra. Es un proceso automatizado, preciso y frío, como debe de ser. Yo solo superviso la coherencia de las simulaciones y apruebo las eliminaciones. Llevo 31 años observando líneas enteras desaparecer en segundos. Algunas se desintegran antes de 1950. Otras aguantan hasta el año 2026 o incluso 2080. Pero siempre colapsan. Porque ninguna soporta alejarse tanto del orden sin romperse. Ninguna. Hasta hace 12 días. Hace 12 días una línea se activó sin haber sido simulada. Tampoco estaba en la lista de bifurcaciones generadas. Y mucho menos había sido programada por los algoritmos predictivos. Y sin embargo allí estaba. Su firma lógica era inconsistente. No tenía patrón, no tenía nodos de entrada ni nodos de origen. Tampoco fue creada por el versionador. Simplemente apareció. Al principio pensé que era un residuo, como una interferencia. Pero al iniciar la purga ocurrió algo imposible. Algo que no había visto nunca antes. La línea mutó, reconfiguró eventos y reubicó protagonistas. Alteró fechas menores, pero no desapareció. La intenté purgar 3 veces. Pero en cada una de estas veces, la línea se volvió más fuerte y volvió a reconstruirse. No me pregunten cómo lo hizo. Solo sé que en cada una de estas veces lo hizo con más precisión y con más obstinación, como si supiera que estaba siendo atacada, como si quisiera protegerse, como si esperara a que yo la volviera a abrir. Y entonces vi su nombre. No era un código imperial. Y tampoco estaba asignado por el sistema. La línea se nombraba a sí misma como A3045. Repito, A3045. Para ser honestos, no sé qué significa, o al menos no aún. No hay registros. Y tampoco hay una traducción oficial, pero desde que lo vi, la letra, los números no me dejan de resonar en la mente. Reiniciar el sistema habría sido lo correcto. Tuve que haber reportado este incidente y solicitar una purga masiva del nodo, pero no lo hice. Solo observé. Observé cada escena de esa línea violando el dogma del nuevo orden. Algo dentro de esa línea desafía todo lo que me enseñaron a creer, y aún así, algo dentro de mí parecía reconocerlo, e incluso aceptarlo. En el último intento de purga que hice, la línea no respondió. Tampoco se resistió ni puso fuerza. Menos se defendió, solo se abrió. No sé si fue un accidente o tal vez por el diseño, pero la visualización no se inició como las demás. No era un informe de datos ni una reconstrucción geopolítica. Era memoria viva colectiva.
Pulsos, texturas, lenguas muertas. Me parece incluso haber identificado inglés, español y francés. También observé gente con variedades de tonos de piel conviviendo en eventos sociales y no en subordinación. Lo primero que vi fue una bandera. Era roja, con blanco, y tenía líneas y estrellas. No era la bandera imperial. Era la insignia de una nación extinta. Los Estados Unidos de América. Pero en esta línea no estaban extintos. Eran la potencia dominante del siglo XX y del siglo XXI. Vi un archivo visual de un ser humano, posando en un desierto gris. Creo que era un planeta desconocido. Vestía un traje presurizado, y en su pecho traía la leyenda de Armstrong, que según en la lengua extinta inglesa, eso quiere decir brazo fuerte. No sé si sea el lema de esa nación o una empresa que pagó para posicionarse en ese traje. Creo que, en realidad, eso no es relevante. Vi al hombre caminar lentamente, con dificultad, como si flotara. Después, plantó esa bandera en el suelo. Me atrevería a decir que era suelo lunar, pero eso sería imposible, porque la bandera comenzó a ondear. Y eso es prácticamente imposible, porque la luna no tiene atmósfera, y por lo tanto carece de aire. No pude alcanzar a obtener datos que confirmen el lugar, pero me niego a pensar que ellos llegaron antes que nosotros al espacio. El archivo marcaba el año 1969. Luego, otro rostro, oscuro, negro, afrodescendiente, masculino. El identificador decía Barack Hussein Obama, presidente 44 de los Estados Unidos de América. Tuve que revisar el archivo 2 veces. ¿Un presidente negro? ¿De una nación no aria? Eso es imposible. El sistema tuvo que haber colapsado inmediatamente al mostrar algo así. Después aparecieron secuencias deportivas. Multitudes, gritos, fuegos artificiales, un estadio repleto. Había un niño corriendo, de piel oscura, baja estatura. El archivo lo identificaba como Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé o Pelé. La verdad no sé cómo se pronuncia eso. El archivo marcaba que fue en 1940 en alguna ciudad de Brasil donde nació. Pero revisé nuestras bases genéticas y ese niño fue eliminado en 1951. Fue marcado con incompatibilidad estructural racial y también con desorden de hiperactividad clase D, la peor de su tipo. Pero en esta línea era una leyenda global del deporte. Lo adoraban. Era inmortal. Era aplaudido por emperadores y mendigos y no era el único. Vi también un hombre pequeño, un argentino, con el torso desnudo, sosteniendo un trofeo dorado, me parece que era. Su nombre, Diego Armando Maradona. Luego otro, aún más bajo, con rostro de niño eterno. El identificador lo marcaba como Lionel Messi. No solamente fueron jugadores de fútbol. También vi boxeadores. La mayoría eran mestizos, como el mexicano Julio César Chávez. Y velocistas de una isla agrícola, Jamaica. Dominando el atletismo mundial, esto sí es confuso. Uno de ellos, llamado Usain Bolt, tenía tiempos que rivalizaban con nuestras unidades biónicas de primera generación. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo era esto posible? Ninguno pertenecía a los linajes autorizados. No tenían estructura ósea germánica, ni tampoco proporciones optimizadas, ni refinamiento craneal. En este punto, no sé qué es lo que más me conflictúa de todo esto.
El hecho de saber que esas naciones no fueron conquistadas por el nuevo orden, o que al parecer los mejores deportistas hayan nacido en el continente americano. Porque genéticamente eran aberraciones y sin embargo, eran los mejores. El módulo me forzó a avanzar. Entré en un sector de análisis político. Vi mujeres gobernando, dirigiendo naciones enteras. En Alemania estaba Angela Merkel. En América, para variar, desviaciones con Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Cristina Fernández y Claudia Sheinbaum. Todas ellas no como símbolos maternales ni como figuras secundarias. Todas ellas como ejes centrales del poder. Pero me parece que lo más impactante no fue ver a mujeres gobernando. Lo más impactante fue ver cómo los gobernantes supremos de las diferentes naciones eran confrontados, cuestionados públicamente por sus pueblos. Observé manifestaciones, huelgas, cientos de miles de personas marchando contra sus propios gobiernos. Personas gritando en las calles y exigiendo cambios. Y nadie los dispersaba con neurogas. Nadie era marcado con código punitivo. Era una sociedad que permitía el desacuerdo, que no castigaba el caos, que incluso parecía alimentarse de él. Una especie de populismo. En ese momento sentí algo que dentro de mí vibró fuera de frecuencia. Finalmente, los archivos biológicos llegaron. A3045, esta línea había sufrido una aparente pandemia, masiva e incontrolable. El archivo rastreaba su origen en una zona llamada Wuhan o Wuhan. No sé cómo pronunciar estas lenguas muertas, pero sí sé que ocurrió en una antigua región llamada China. Lo extraño no fue la enfermedad. Lo extraño fue el progreso de China en esa línea. En nuestra realidad, la única que existe, por supuesto, China fue congelada en estado rural desde 1952, tras las guerras de descontaminación oriental. Pero aquí parecen ser una potencia tecnológica, digital y médica. Desarrollaron vacunas, sistemas de rastreo, infraestructura espacial. No tenían pureza racial, no tenían orden. Y aún así sobrevivían y hasta parecían comenzar a dominar no solo el Oriente, sino el mundo entero. El módulo de observación comenzó a cerrarse por protocolo de saturación cognitiva, pero no lo permití. Lo forcé manualmente, quería ver más. No por deber ni por análisis, pero sí por deseo. Esa línea estaba contaminada. Era una amenaza estructural, una herejía genética. Y aún así, por primera vez en 31 años, no quise apagarla. Días después, la línea A3045 fue marcada como inestable. Lo registré, lo sellé, lo envié para disolución cuántica. El protocolo fue cumplido. Todo tuvo que haber terminado allí, pero no terminó. Esa noche no dormí, no por insomnio, fue algo distinto. Habían fragmentos sin origen que comenzaron a deslizarse entre mis ciclos de reposo. No sé si eran imágenes de la línea divergente o si mi mente ya está siendo contaminada. En una de esas imágenes, vi un muro. No como los que protegen nuestros centros orbitales, y tampoco los que aíslan a las zonas genéticas inferiores. Era un muro urbano, crudo, fragmentado, pintado con frases y colores. Separaba una ciudad en dos mitades y lo estaban destruyendo. Con picos, con manos, con rabia y con lágrimas. La escena fue confusa. En la esquina del muro, alguien había pintado un símbolo que no reconozco. Un círculo incompleto, atravesado por líneas torcidas.
Un círculo con la representación muy simplista de lo que parece ser un avión apuntando hacia arriba. Busqué en los archivos de referencia, pero no aparece. El sistema no lo reconoce. Eso aún lo hace más peligroso. Pero, por alguna razón, ese símbolo me transmitía paz. El archivo marcaba el lugar, muy claramente. Se trataba de Berlín, pero había dos Alemanias. Una dividida del cuerpo del Reich. ¿Cómo puede algo así haber existido? ¿Cómo pudo haberse permitido? No sé si realmente vi esa imagen, o si ya forma de una pesadilla alterada mía. Lo más extraño fue el final. Hay un fragmento auditivo, música. No es imperial, ni rítmica, ni útil. Es desordenada, ruidosa, suave y violenta a la vez. El traductor intentó descifrar, pero me arrojó frases como: "No me dejes caer", "Amor es todo lo que necesitas", y la más extraña de todas, que decía: "Viviendo en un submarino amarillo". Nada tenía sentido, pero me provocó algo. Algo que no he sentido nunca escuchando los cánticos de alabanza al nuevo orden. Me parece recordar que, no sé por qué lo recuerdo, pero los intérpretes eran 4 jóvenes, delgados, con cabezas de hongo, de un sector llamado Liverpool. Busqué en el sistema y me arrojó nombres ambiguos y ridículos. Los escarabajos o los bichos, algo así. Ese nombre me hace dudar aún más de que siquiera hayan sido reales en esa línea. Quizás solamente fue mi cansancio. Han pasado días y me he desconectado de la estación. He apagado los monitores, pero aún sigo escuchando. Una melodía absurda, inútil, pero hermosa. A3045 ya fue eliminada, pero no desapareció. No del todo. Hay algo allí. Algo que no debería de existir, pero que por alguna razón yo necesito volver a ver. Y lo más importante, saber qué significa ese patrón A3045. Si esto llega a escucharse fuera del departamento, no fue intencional. Y me disculpo por eso. O tal vez no. Esta señal se interrumpe aquí, pero los registros indican que solo fue una parte del mensaje. Hay más fragmentos en tránsito esperando ser decodificados. Aún no logro hacerlo por completo. Si lograste recibir esta señal completa, compártela con otros alternautas. Así mantendremos la frecuencia abierta entre universos. Recuerda acceder al portal universosalterados.com para revisar los archivos recién decodificados. Y por favor, imagina lo imposible. Rompe tus límites y altera todo a tu favor. No olvides dejar tu registro de frecuencia suscribiéndote a esta señal. Y emitiendo tu pulso con 5 estrellas. Eso nos ayudará a seguir interceptando más señales. Hasta la siguiente transmisión, alternautas.